Nos apasiona la clínica, pero también puede ser una actividad tremendamente agotadora y con un impacto negativo para nuestra salud. Las actividades y tareas que tenemos que hacer por semana son cada vez más y las horas alcanzan cada vez menos. Al mismo tiempo tenemos que equilibrar todo eso con los ingresos para poder realmente desarrollarnos profesionalmente. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de autocuidado y de burnout en terapeutas. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio 49 de Psicólogos en el Mundo Real, un podcast para psicólogos con los pies en la tierra, como me gusta decir, psicólogos que están en un mundo real y pretenden desempeñarse en ese mundo. Y hoy vamos a estar hablando de autocuidado y de burnout, una cosa que no se habla tanto, no está tan presente, pero es algo que nos puede afectar muchísimo. Probablemente este episodio va a ser útil para profesionales que ya tienen unos años ejerciendo. Por ahí las personas que están recién graduadas, o si sos estudiante y estás escuchando esto, o si sos recién graduado y estás dando tus primeros pasos, por suerte todo lo que tiene que ver con el burnout, con la sobrecarga laboral y demás, todavía no tuviste que pasar por eso, todavía te queda mucha energía, todavía sos una persona muy joven seguramente y podés afrontar la sobrecarga de semanas, de estudio, de trabajo con bastante soltura. Podés tener bastante energía y bastante pila, bastante batería, ¿no? Como decimos acá en Argentina, y eso te puede permitir afrontar un montón de tareas juntas, pero te voy avisando también que eso sostenido en el tiempo, una mala administración del tiempo, de las tareas y del trabajo sostenido en el tiempo va a tener probablemente un impacto negativo en tu salud. Entonces es algo para lo cual está bueno que te informes o que conozcas sobre el tema, aunque todavía no te esté tocando de cerca. Pero si sos un terapeuta que ya tiene tal vez 2, 3, 4 años de profesión, 5 años de profesión, incluso estás haciendo varias formaciones y te metiste en un proyecto y estás desarrollando, tal vez te armaste una cuenta en alguna red social y estás publicando contenido y estás haciendo una tesis y al mismo tiempo un posgrado y atendés pacientes, vas a empezar a sentir probablemente los efectos de la sobrecarga. Y ahí es donde este episodio te puede ayudar a tomar un poquito conciencia de la situación, abordarla a tiempo, porque son cosas que tienen solución. Hay que ponerle mucha cabeza para hacer un trabajo de forma inteligente, no con fuerza bruta nada más, pero hay que ponerle mucha cabeza, pero sí tiene una solución. Y a partir de ahí, bueno, no tener que llegar al límite del burnout, no tener que llegar al límite de la sobrecarga laboral para que comiences a hacer cambios en tu rutina, en tus actividades, en tu trabajo como psicólogo, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Hay un primer punto que marqué en este episodio que es el que yo llamo dilema del terapeuta, ¿no? Que es la clínica y su impacto. Ustedes saben que el concepto de burnout, aunque hoy no me voy a meter mucho en teoría, en libros y demás, o papers, porque me interesa hablar de cuestiones bien prácticas y que hacen al armado de las semanas y de las actividades y de cómo eso impacta en nuestra salud. Pero sí está bueno recordar que el concepto de burnout nace específicamente a partir del estudio de fenómenos que ocurrían en cuidadores de la salud.
Entonces nosotros como clínicos que atendemos pacientes todas las semanas, estamos expuestos a un tipo de actividad muy particular donde escuchamos y atendemos sufrimientos, padecimientos de otras personas, y eso tiene un nivel de impacto mucho más grande que lo que puede ser cualquier otro tipo de actividad. Esto no quiere decir que no haya otras actividades que no sean difíciles o que no tengan un impacto en la salud. Por supuesto que las hay, desde personas que manejan, no sé, sustancias biológicas peligrosas o residuos que pueden ser peligrosos o eh, patógenos, hasta personas que tienen horarios cambiados, entonces tienen una semana laboral donde se les cambia el sueño porque tienen horarios rotativos. Hay todo tipo de trabajo, la mayoría de los trabajos tienen algún impacto en la salud. Incluso cuando se empezó a popularizar esto del home office y el trabajo online y el trabajo virtual que parecía tan genial, también tiene un impacto en la salud. Estar frente a la pantalla, frente al Zoom miles de horas, no es algo que, digamos, esto está buenísimo como estilo de vida y de trabajo. Entonces todo tiene su impacto negativo. Pero la clínica en particular, trabajando con el padecimiento de las personas, tiene un impacto muy grande. Entonces, este es un primer punto que como clínicos, personas que nos apasiona la clínica, que nos gusta ayudar a otras personas a procesar determinados cambios, a lograr determinados cambios, está buenísimo que tengamos esa vocación, que nos guste, que nos apasione, pero tenemos que tener en cuenta que tiene o puede tener un impacto. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo vamos a poder intentar regular eso. Pero ese es un primer tema que tenemos que considerar. La clínica como labor tiene su impacto. Si vos crees que vas a poder estar atendiendo a 7, 8, 9, 10 pacientes por día, de lunes a viernes o de lunes a sábados, replantéatelo porque hay un montón de otras tareas que vas a tener que hacer a la par y yo te pregunto cuándo las vas a hacer. Pues primero vas a querer tener una vida, vas a necesitar tener una vida social, una vida de esparcimiento, de recreación. Después también te vas a tener que formar, después también vas a tener que revisar los casos por fuera del sesión a sesión, tener un momento de planificación o de revisión de las sesiones de los distintos casos y la supervisión, etcétera, etcétera. Las tareas del hogar que se van sumando, las tareas administrativas que se van sumando. Hay un montón de cosas que son invisibles que lentamente comienzan a hacer una sobrecarga y tener un impacto en nosotros. Entonces, evidentemente que la solución probablemente no sea atender de lunes a sábado pacientes de forma individual desde que empieza el día hasta que termine el día, porque lo voy a poder hacer los primeros meses o los primeros años, si soy joven y tengo mucha energía, pero después voy a empezar a notar las dificultades que tiene ese tipo de trabajo, sobre todo si quiero sumarle otros proyectos a la par. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que probablemente necesitemos regular la cantidad de pacientes que atendemos semanalmente. Esto va a ser algo que nos va a beneficiar a nosotros, porque vamos a estar más tranquilos, vamos a estar con menos sobrecarga y también va a beneficiar a nuestros pacientes porque como nosotros vamos a estar mejor, vamos a poder brindar una mejor atención, vamos a poder dedicarnos más tiempo a cada caso y las soluciones que brindemos, las respuestas que brindemos y la forma en la que encaremos esos casos, paradójicamente va a ser mejor. Uno a veces piensa, cuanto más atiendo, mejor, y al principio está bueno que tengas mucha experiencia, pero cuanto más y más y más atendés y te llevas a un límite, peor se empieza a convertir tu calidad de atención, porque no vas a poder atender y estar en los detalles y vas a comenzar paulatinamente a brindar una mala atención. Esto es algo que muchas veces es antiintuitivo. Uno dice, no, pero yo puedo, yo llego. Pongo 7, 8 pacientes, yo llego. Sí, llegás una semana, pero esto es
una carrera de largo plazo. No estamos hablando de lo que podés hacer en una semana o en un mes o en un mes y medio. Estamos hablando de años. Igualmente te puedes romper en pocos meses. No hace falta que pasen años para que sientas una sobrecarga. Y a mí me ha pasado el año pasado con mucha sobrecarga de trabajo. Tengo muchos colegas con los que hablo que les ha pasado, y cuando empezamos a mirar las historias de cada uno de nosotros, por eso digo que tiene mucho que ver con las personas que ya tenemos unos años trabajando, nos damos cuenta que tenemos que revisar la rutina de trabajo, el uno a uno con los pacientes, el armado de nuestros servicios, la forma en la que vamos a ofrecer nuestros servicios y también las tareas domésticas cuando ya vivimos solo y tenemos que hacernos cargo de toda la casa, y también las tareas administrativas o impositivas o legales, que son todas las que son las actividades burocráticas, administrativas y legales que rodean la profesión, que no son donde yo tengo mi core, digamos, mi núcleo, que es lo que yo sé hacer exactamente, que es la clínica y el cambio de conducta y ayudar a las personas, y como docente es mi otro rol. Bueno, hay un montón de actividades que están alrededor para que eso se pueda hacer, y todo eso empieza a pesar. Y cuando empieza a pesar, el burnout está a la vuelta de la esquina. Entonces, hay que ponerle mucha cabeza a la forma en la que diseñamos el trabajo para no caer en esa experiencia. El segundo aspecto del que quería llamar la atención en este episodio, además de la cantidad de pacientes semanales, es el de las tareas administrativas y las tareas del hogar. ¿Sí? Que ya lo mencioné, pero voy a hacer como un doble clic y meterme dentro de este tema. Las tareas domésticas y las tareas administrativas, entiéndase por tareas domésticas desde lavar los platos, cocinar, limpiar, lavar la ropa, cualquier cosa que tengamos que hacer en la casa, más las tareas que tienen que ver con subir las facturas a AFIP, pagar los impuestos, pagar las distintas cuentas, la luz, la electricidad, wifi, etcétera, etcétera. Todo eso, cada detalle de las cosas que hacemos, insume tiempo. Parece que no nos damos cuenta. Normalmente, antes creo que cuando yo era estudiante, a mí me pasaba por lo menos que no tenía una noción muy clara del valor del tiempo y de lo que se puede hacer realmente en una determinada unidad de tiempo. A veces uno cree que puede hacer un montón de cosas en una semana, como que, bueno, sí, ahora voy a limpiar la casa, voy a cocinar para toda la semana y al mismo tiempo voy a terminar de leer tal artículo y después voy a mandarle un mail a mi colega para preguntarle tal cosa y al mismo tiempo voy a terminar algo de la tesis y después atiendo un par de pacientes. O sea, no te van a dar las horas del día probablemente. Entonces, una de las cosas que es muy importante y que se suma a la sobrecarga laboral y que muchas veces no se habla son las tareas administrativas y las tareas domésticas o del hogar. Si vos obviamente que tienen una carga menor, ¿no? Porque es distinto atender a un paciente, tener que hacer algo de la tesis, que por ahí me pongo a cocinar y como me gusta, me distraigo, entonces puede ser que sea una tarea menor, pero me va a insumir tiempo. Por ahí me libera un poco, me aliviana un poco la semana, es una tarea con la que me siento a gusto, o limpiar también, no sé, me pongo a limpiar o barrer y me pongo música y me desconcentro un poco y me relajo. Bárbaro, pero también es un tiempo que no vas a poder utilizar para, no sé, atender a un paciente si era que tenías ese horario previsto, o leer un libro, o capacitarte, que también es importante. Entonces, muchas de esas tareas insumen mucho tiempo y en la medida de lo posible, cuando podamos ir delegándolas o optimizándolas, a veces haciendo tandas, por ejemplo, ¿no? Como a veces uno dice, bueno, el domingo preparo la comida para toda la semana. Bueno, tengo preparado en el freezer ya toda la comida lista. O me ordeno para tener el libro de tal forma puesto que ya me levanto y ya me siento y me pongo a estudiar. Todas esas pequeñas cosas que yo puedo hacer
para optimizar el tiempo en esas tareas, excepto que yo me quiera poner a cocinar, porque digo, el sábado me quiero poner a cocinar una pizza porque me encanta. Bueno, bárbaro, hacer el ritual y cocinar la pizza, obviamente. Pero si podés optimizar el tiempo, te va a liberar un montón de energía de esas tareas que las vas a poder dedicar a tu profesión o incluso a tiempo libre, si lo necesitas, porque no todo es trabajo, no todo el tiempo lo tenés que dedicar al trabajo, obviamente, ¿no? A veces hace falta decirlo porque yo veo, y era mi caso también, y estoy como en proceso de cambio, eso no lo logré del todo, pero veo muchos alumnos y colegas que como que, bueno, salen de un posgrado, entran a otro y el fin de semana es como que el viernes arranca, hay una serie de conferencias y el sábado hay un workshop y el domingo es el congreso de no sé qué. Y vos decís, flaco, ¿cuándo frenás un segundo? O sea, estás de conferencia en conferencia y es toda tu vida está con temas de trabajo. Y eso hace que en general uno pierda muchísimo el foco de lo que está haciendo y también de los resultados que va obteniendo en la profesión. Entonces empieza a haber un combo donde se suma, no tengo tiempo, cada tarea me suma tiempo y no llego bien a hacerlo, no tengo para delegar tampoco porque no me sobra económicamente para pagarle a alguien que me ayude con algo, y al mismo tiempo lo que estoy haciendo no genera tantos resultados. Entonces al principio no, porque entro con mucha energía, pero después me empiezo a desmotivar y no entiendo por qué no genera resultados y me sigo desmotivando y me esfuerzo más y más y más y no llegan muy bien los resultados y nunca tengo tiempo, y ese es el combo mortal, ¿no? Y ahí es como está la vuelta a la esquina del burnout. Es importante que nos demos cuenta que la semana no tiene tantas horas como creemos muchas veces. Cada pequeña cosa, lavarnos los dientes, bueno, uno se hace un autorregistro, un automonitoreo de la conducta como hacemos en activación conductual, es muy, muy interesante de ver qué es lo que hacemos en cada momento del día. Ustedes lo pueden registrar, si un día se ponen medio frikis con este tema del autorregistro, está bueno hacerlo para experimentarlo, además si se lo brindan como tarea a un paciente, y van a ver que hacen, hay, en el día hay pérdidas de tiempo, interrupciones, mensajes que me llegan, WhatsApp que tengo que responder, un minuto que me fui a hacer un mate y son unos minutos, y lavarme los dientes y asearme y limpiar, como les decía, o cocinar, y justo alguien me llamó porque hay que hacer una cosa que fue un imprevisto, entonces tengo que atender este imprevisto, y así, y no alcanzan las horas para hacer todo lo que algunos profesionales pretenden hacer. Entonces, esta es como la primera parte del podcast, ¿no? El planteamiento del problema es el dilema del terapeuta con la clínica y el impacto que tiene. O sea, tenemos que tener una cantidad medida de pacientes. Esto cada uno tendrá su medida. Algunos podrán atender 5 pacientes nada más, porque se agotan, no tienen más energía. Otros 10, otros 15, otros 20, otros les gustará más. Bueno, será una cuestión de elección hasta cierto punto, pero lo que normalmente pasa cuando uno conversa con los terapeutas es que necesitan en cierta medida regular la cantidad de pacientes que atienden. Lo otro es no descuidar, no subestimar, sería la palabra, no subestimar el impacto de las tareas administrativas y de mantenimiento del hogar y de aseo personal, etcétera, etcétera. No subestimar y minimizar esas tareas. El hecho de entrar a la página de la FIP, que para quien no sabe y escucha de afuera de Argentina, es la página donde tenemos que subir las facturas y pagar los impuestos que tenemos que abonar por los servicios que cobramos, funciona siempre mal. En general no se puede entrar, o hay que aprender el sistema, y si lo aprendí y me funciona todo bien ese día, requiere tiempo, porque cada factura hay que hacerla uno por uno, y después se lo tengo que mandar al contador, y después tengo que ir y pagar el impuesto, que me tengo que meter en el banco, en el home banking, y abonar, y eso lleva tiempo también. Entonces, si yo subestimo todas esas cosas,
ni hablar de los contactos con los pacientes, ¿no? No dentro de las sesiones, sino, bueno, una persona quiere consultarme algo, entonces me manda un mensaje y me escribe, y yo estoy ahí escribiéndole, bueno, sí, vos a ver cuándo podés, ¿qué necesitas? Y bueno, a ver, sí, y me siguen llegando mensajes y mensajes y mensajes, y no subestimen ese tipo de actividades. O sea, pueden ser muchas actividades que ocupen mucho tiempo y todo va sobrecargando, no solamente la cantidad de pacientes que tenemos en la semana. Para quien no sabe lo que es el burnout, si bien es una terminología que se usa mucho y es como el síndrome del quemado, ¿no? También se tradujo estar quemado, apareció mucho, como les decía, en relación a los cuidadores de la salud, pero también ahora se utiliza más en el ámbito laboral, ¿no? Y se lo describe como un síndrome donde básicamente podés tener como son síntomas de ansiedad principalmente y de depresión. Es como un estado mixto de ansiedad y depresión donde podés perder como el interés por las cosas, desvincularte con las tareas y desconectarte de las personas. También podés sentirte aislado, básicamente, y, y puede haber también en toda esa etapa que estés sintiendo de sobrecarga, una hiperactivación fisiológica. O sea, tranquilamente podrías tener un momento como de mucha ansiedad, casi como una especie de ataque de pánico. Hay personas que viven a mil, literalmente a mil, y en un momento el cuerpo da como un límite, ¿no? Podrías tener distintos tipos de sintomatologías. También enfermarte más frecuentemente. Esto ni hablar si le sumás a que vos tengas alguna tendencia a, por ejemplo, tener algunos dolores que se pueden enfatizar, tener dolor crónico, también contracturas, eh, malestares de todo tipo, estomacales, puedes tener dolores de cabeza, o sea, se puede evidenciar por un conjunto importante de síntomas, pero básicamente lo que le pasa a la persona que está teniendo este síndrome de burnout es que está sufriendo una sobrecarga. En este caso, en el ámbito de lo laboral, pero es como una sobrecarga. Es como que venís, vamos a ponerlo en una metáfora, cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y el cuerpo en un momento no da más. No da más de cargar eso. O sea, no da más de un mensajito, ni de WhatsApp, ni de Instagram, ni puedo mandar un mail más, ni entiendo ya más nada, ni me puedo prestar atención, ni quiero saber más nada con nada, ni quiero atender a nadie. O sea, estoy y no me siento bien y no sé qué me pasa. Bueno, es una cosa lo estoy exagerando un poco también para que se entienda al que no lo vivió en una situación así. Pero bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Obviamente tenés que suspender todas las actividades, cosa que no es tan fácil de hacer en el mundo actual. Pero idealmente tendrías que quitar esa sobrecarga. Si vos estás cargando miles de kilos de más en tu espalda y se te está rompiendo la espalda, te estás cayendo, bueno, tenés que empezar a sacar kilos, tenés que empezar a sacar actividades. Y ahí es donde viene la magia de lo que vamos a hablar en esta segunda parte del podcast, que es como, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nos sirve la psicología, o sea, como psicólogos nuestro destino es tener burnout y además no hay salida. No, sí, hay soluciones, vamos a plantear algunas soluciones. Obviamente que de todo lo que voy a mencionar es como que cada cosa podríamos hacer, ni siquiera digo un episodio solamente, sino que podríamos hacer varios episodios o incluso clases, porque en realidad yo no puedo dar clases sobre esos temas porque los voy a mencionar, pero son temas que hacen a la organización, pero digo, podríamos estar metiéndonos muchísimo en cada detalle de esos temas, podríamos dar muchos episodios sobre cada uno de ellos, pero vamos a mencionar algunos. Bueno, y esta segunda parte se llama Fuerza bruta versus trabajo inteligente. Entonces, acá es donde empezamos a ver empezamos a notar como profesionales que así no podemos seguir, no podemos atender 150 pacientes por semana, no dan las horas,
y si dan las horas no nos da la cabeza. Y empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las soluciones posibles a esto? O sea, ¿esto tiene algún tipo de solución? Y sí, hay algunas soluciones que yo encontré para poder lidiar con esto, no tener que quemarse y dedicarnos a la profesión que nos gusta. Pero tenemos que cambiar el enfoque. No puede ser un enfoque de fuerza bruta, como veníamos teniendo hasta el momento, o como tal vez el que no digo que nos enseñe la facultad, sino que es el que tal vez por un poco de inercia seguimos en la facultad. Vamos todos a comprar fotocopias, vamos a comprar esto, vamos a esto. Ay, me sumo a un grupo de WhatsApp, me sumo a esto, me sumo al otro. A ver, acá hay una conferencia, voy a esto, voy a tal actividad, voy a tal otra cosa. Voy a leer más cosas, voy a tomar más pacientes. Me ofrecieron una cosa, bueno, lo hago. Es como que todo es más, todo suma. Todo, como que uno como profesional, o por lo menos eso es lo que yo veo muchas veces, es todo me suma. Esta charla puede ser interesante, este libro puede ser interesante, este libro también puede ser, este PDF puede ser interesante. Esto no, tenemos que adoptar un enfoque más minimalista y ponernos como más selectivos con las cosas. Y también encontrar las maneras en las que podemos producir más efecto con nuestro trabajo, producir buenos resultados y al mismo tiempo tener menos impacto en nosotros mismos. Yo iba a dar la metáfora, no sé si se va a entender, de cómo, por ejemplo, en karate se rompe una tabla. En karate o en esas actividades marciales que uno ve esas, no sé si vieron alguna vez esos videos de rotura de tabla, cómo se rompe una tabla. Se agarra la tabla y se la golpea por todos lados, me la golpeo por todos lados y le pego miles de veces con los dedos y me rompo todo. No, se piensa con mucha tranquilidad, se observa la tabla, se ve cuál es el punto medio y más débil de la tabla y se realiza un golpe con una serie de técnicas que rompe la tabla y ni siquiera la mano de la persona que golpea se lastima ni nada, con un solo movimiento minimalista, produciendo el máximo efecto y ningún tipo de lastimadura en su cuerpo, ¿no? Creo que es una buena metáfora de cómo podría ser el enfoque del trabajo. Tiene que ser más como el arte de romper una tabla en karate, más que el arte de, bueno, no sé, la muerdo, me golpeo contra la pared, la golpeo con la cabeza, con la nariz, con los dedos, me lastimo la nariz, el dedo, después sangro y después, no sé, agarro un cuchillo y la raspo, etcétera. Que es más o menos como trabajamos normalmente, ¿no? No buscamos la eficiencia, no buscamos el mínimo movimiento que produzca el máximo resultado y por ende lo que nos suele pasar es que terminamos haciendo muchas y miles de acciones que se van como difuminando y van perdiendo impacto en resultado, pero sí nos quitan muchísima energía, nos impactan. Una de las principales formas de romper una tabla como en karate en la profesión de un solo golpe y sin lastimarnos es eligiendo una especialidad. Muchas veces yo hablo de la especialización como una forma en la que podemos desarrollarnos profesionalmente y económicamente, que también lo es, lo podríamos hablar en otro episodio, ¿por qué? Pero no solamente tiene el beneficio de que me va a permitir una mejor inserción laboral y por ende un mejor desarrollo económico, eventualmente, sino que también va a regular, me va a ayudar a regular muchísimo los esfuerzos. Porque ¿qué es una especialidad o una especialización? Y cuidado que no estoy hablando con hacer un posgrado, con una especialización de posgrado, porque eso vuelve a ser como agarrar y tratar de romper la tabla con muchos golpes por todos lados. Un poquitito más en el centro, pero pifiándole bastante, ¿no? No termina de ser una especialidad eso. Es una instancia de posgrado, es algo que viene después del grado, pero todavía por ahí no definimos del todo nuestra especialidad. Nuestra especialidad es algo muy puntual, muy chiquitito del ámbito
de la clínica o del ámbito de el área en el que nos estemos desarrollando. Esto puede valer por fuera de la clínica, pero es algo muy muy chiquitito. Como decíamos de la tabla y el golpe de karate, va a un punto específico el golpe, ¿no? En un punto central, en el punto más chiquitito posible. Entonces la especialidad, para seguir y jugar con esa metáfora, es algo muy chiquitito del campo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agarro un campo tan inmenso como la psicología, como si fuera, che, tenés que estudiar este bosque, que es un bosque de miles de hectáreas? Ah, ok, no sé por dónde arrancar. Como que ya me da ansiedad solo pensar, entender este bosque y todo lo que hay dentro. Ahora, si yo te digo, mira, tenés que estudiar la hoja, esta hoja de este árbol que está acá, que es el primero que te vas a encontrar, que yo te voy a señalar, que es la hoja, vos tenés que estudiar. Ah, bueno, eso sí, agarró la hoja y ya me siento más tranquilo, ¿no? Ya fíjense cómo el efecto ese de sobrecarga, que es el burnout básicamente, deja de estar inmediatamente que yo defino una especialidad, porque lo que hago es seleccionar y eliminar contenido, eliminar material, eliminar cosas que no van a formar parte de la especialidad que yo elija. Entonces, cuando elimino cosas, son menos las cosas en las que tengo que enfocarme y, o casualidad, en realidad no es casualidad, me empiezo a sentir más tranquilo. Porque digo, bueno, esto es más manejable. Esto es algo más pequeño, es una cosa chiquitita en la que tengo que enfocarme. Entonces, ese es un primer camino para salir del burnout. No tenemos que intentar hacerlo todo, que es lo que intentan hacer muchos colegas. Intentan como aprender de todo el tiempo, porque todo sirve, porque todo es útil, porque de todo puedo hacer algo, y no se trata tanto de eso. Se trata de aprender una cosa chiquitita que te va a dar mucho foco y mucha tranquilidad, porque te vas a ocupar de algo nada más. Entonces, esa es una primera forma de atacar el burnout. Después, no tenés que dejar de hacer clínica, no es una obligación dejar de hacer clínica, como escuché que sugieren algunos, aunque si querés, eso ya es una decisión tuya personal, lo que quieras hacer es algo que lo decidís vos, pero no es necesario, sino que es necesario, como decíamos antes, regular la cantidad de pacientes que vas a atender. Ahora, lo que surge muchas veces es, bueno, pero si hacemos eso, ¿cómo hago con los ingresos que provienen de mi profesión? Porque yo trabajo de atender pacientes. Bueno, no es la única forma en la que vos podés brindar tus servicios profesionales. Hay distintos servicios que pueden ser grupales, vos podés combinar distintos servicios para ofrecerles a personas, por ejemplo, en formato grupal, o buscar otras formas en las cuales puedes ofrecer tus servicios. Pero cuidado, porque acá hay un error que comete la mayoría cuando dice, sí, la verdad que está buenísima la clínica, quiero seguir atendiendo pacientes, pero la verdad que quiero hacer algo más para diversificar, ¿no? Y acá hay un montón de colegas que están ahí como diciendo, bueno, hay que diversificar. Sí, pero no diversifiques tanto, porque vas a tener te vas a sumar otro problema más. O sea, esto es como, estábamos hablando de especializar, de buscar un punto donde golpeo la tabla de karate, de encontrar de todo el bosque una hojita nada más para estudiar, y de repente ahora vos decís, bueno, la verdad que sí, vamos a hacer eso, pero al mismo tiempo podríamos hacer un servicio grupal, y podríamos hacer un taller, y podríamos hacer esto, y podríamos hacer... Se pueden hacer miles y 800 cosas, pero si vos seguís sumando cosas y te seguís diversificando, vas a estar con la misma situación de sobrecarga que antes. Entonces, algunos que están un poco más avanzados, por ahí me dicen, no, pero yo lo que pasa es que yo ya estoy como armando un equipo, y hay una chica que va a dar un taller y yo voy a dar otro, y ahora después voy a tener otro que va a dar otra cosa, y vamos a hacer al mismo tiempo, vamos a hacer un taller de esto y un workshop de otro. Todo eso va a insumir tiempo y recursos.
Entonces, lo ideal es que vos puedas diversificar, pero progresivamente, y al mismo tiempo, yo te diría que si sos una persona que está trabajando solo y querés empezar a diversificar tus servicios profesionales para ofrecer otra cosa, además de la consulta individual, hagas una sola cosa, no hagas 1000 talleres o 1000 proyectos o 1000 cosas, porque tampoco te va a dar el tiempo y te vas a terminar quemando igual. Entonces, ese es una cosa muy importante a ver cuando empezamos a querer diversificar nuestros servicios. El error más común es diversificarlo demasiado. O sea, caemos como de nuevo en... Es como que tenemos una manía, pareciera, hoy en día, que tenemos que estar haciendo 18.000 cosas. Cuando en realidad la eficiencia pasa por hacer una cosa y hacerla bien. Por ahí pasa la eficiencia y de ese modo se obtienen los resultados. No por hacer 18.000 cosas, pero que no llego a hacer ninguna y encima llego a tener burnout en el medio. Y por último, para hablar y no dejar de mencionar qué podemos hacer con las tareas administrativas o con las tareas también domésticas, pueden entrar en los dos espacios, tanto las tareas domésticas como las tareas administrativas. Las puedo empezar a sistematizar, las puedo automatizar, muchas de ellas, y eventualmente, si tengo algo de recursos económicos, las podré delegar. Por ejemplo, muchos contadores realizan la facturación por el cliente. O sea, uno le puede hablar al contador y le puede pedir o solicitar a ver si es posible que dentro del estudio contable sean ellos quien hagan y suban las facturas. Entonces ya, obviamente, eso va a tener un costo para mí, pero ese tiempo de facturar en la FIP, de meterme en la FIP y de hacer todo eso, me lo salteo, porque hay otra persona que lo hace por mí. En el caso de que no podamos hacer eso, hoy en día, por suerte, existen muchísimas herramientas digitales y muchas de ellas gratuitas que nos van a permitir automatizar pequeñas acciones, como por ejemplo el agendar un turno. ¿Cuántas veces nos pasa que hablamos con un paciente 15 minutos por WhatsApp diciéndole, no, bueno, vos a qué hora podés? Ah, no, yo puedo a las 5. Ah, y vos a las 4. Ah, no, yo a las 4 ese día no puedo. Bueno, ¿y tal otro? Sí, tal otro puedo, pero solo a las 11. Ah, a las 11 no. Y así estamos, como decir, media hora para agendar un turno. Cuando tranquilamente eso vos le podías mandar un formulario a la persona que te escriba los problemas principales que tiene para ir conociéndolo, y abajo de todo le pones una agenda con los turnos para ver si ya quiere agendar el turno. Incluso ahí mismo podés poner los datos de pago y ya te puede hacer el pago, te llega el recibo y listo. Hay un montón de tareas que te las salteaste, que no tuviste que hacerlas, que están sistematizadas, que están automatizadas con herramientas gratuitas y todo simple. Es todo muy, muy fácil de usar para la mayoría de las personas que se metan un poco con las herramientas digitales, y te ahorraste un montón de tiempo y de trabajo. Tiempo y trabajo que lo vas a poder usar para estar más tranquilo, para descansar si lo necesitas, para recreación si lo necesitas, porque una de las cosas que estoy aprendiendo con el tiempo es que es muy importante el espacio de recreación y de distensión, y no solo trabajo, para los que somos más workaholics sobre todo y estamos siempre pensando en el trabajo. Es importante distendernos, distraernos, divertirnos, hacer cosas que nos hagan bien por fuera del trabajo. ¿Y para qué vas a estar media hora dando un turno si eso no le suma a la persona realmente? No es por eso que te va a contratar como psicólogo, tampoco te suma a vos. Están perdiendo tiempo los dos cuando podrían hacer algo mucho más simple, y vos podrías estar usando ese tiempo o para cocinar, o para escuchar música que te gusta, o para estudiar un libro si estás queriendo leer. Entonces, muchas de las tareas administrativas las podemos automatizar. Incluso hoy es bastante sencillo en la medida de lo posible, sobre todo si no estamos tanto buscando precio y demás, depende cuál sea nuestra situación, porque a veces nos conviene ir
a comprar la comida, no sé, a una verdulería una parte y al almacén la otra parte, y bueno, eso cada uno lo verá, pero hacer un pedido a domicilio con las compras semanales o con algunas compras mensuales de comida también es algo muy muy útil para no tener que ir al supermercado perdiendo ese tiempo, ¿sí? Sobre todo si no tengo tanto tiempo, si estoy pasando por un momento de mucho trabajo. Entonces son como todos pequeños detalles que van liberándome tiempo, liberándome energía y enfocándome cada vez más en algo que yo hago en concreto, en mi especialidad, en mi trabajo con mis pacientes y en algún otro tipo de servicio que yo esté diversificando y nada más por el momento. Después, cuando sistematice todo y lo tenga todo bien armado y todo bien sistematizado, bueno, ahí veré de sumar otro proyecto a mi vida si quiero. Pero por el momento hay muchas cosas por hacer como para sumar tantas otras más. Y así es como pasamos entonces de lo que es la fuerza bruta, del estar como luchándola, hay que lucharla, lucharla, y darle fuerza bruta, a el trabajo inteligente, que requiere mucha más cabeza, requiere como parar la pelota un momento. No sé si les pasa que a veces es como que no podemos parar de hacer cosas. Y el hecho de estar haciendo cosas no quiere decir que vas a llegar a ningún lado ni te va a traer ningún resultado específico. Vos podés estar haciendo un montón de cosas y sentirte que estás ocupado todo el día, estando, no sé, en la computadora o lo que sea, y por ahí no estar haciendo nada específico porque no tiene una dirección ese trabajo, no tiene un norte claro, entonces no produce después un resultado, después viene la frustración y ahí viene la sobrecarga y así vamos lentamente llegando al burnout. Entonces, lo que quería con este episodio, que me habían comentado que hable de este tema, porque el tema del autocuidado es un tema muy importante para nosotros como terapeutas, porque no vamos a poder ejercer la clínica si nosotros no estamos bien, no vamos a poder ayudar a nadie si nosotros no estamos bien. Entonces, muchas de las ideas que se nos ocurren, que parecen lógicas, como atender a muchas personas, hacer 10.000 proyectos, cobrar muy bajo los honorarios, que también es algo que hacemos al principio, que es lógico cuando estamos empezando, pero todo eso va a terminar mal, porque nadie puede hacer 10.000 cosas sin quemarse, nadie puede atender 10.000 pacientes sin quemarse, y nadie puede atender de manera constante y continua sin un adecuado honorario que le permita continuar formándose y manteniendo los otros aspectos de su vida. No se puede. Entonces, de alguna forma voy a tener que ver cómo resolver estos temas. La manera en la que yo se los propongo es una forma muy práctica y poco académica, o sea, no estoy recurriendo acá a hablar de papers, ni de libros, ni de qué es el burnout es el síndrome de... No, lo estoy haciendo mucho más como lo charlo con mis colegas amigos que hablábamos de estos temas, que básicamente, por lo menos para mí, pasó por definir una especialidad clara, sistematizar y automatizar y delegar ciertas tareas administrativas, diversificar mis servicios profesionales, pero poco. No, diversificar no quiere decir hacer 10.000 cosas nuevas. Eso es muy importante. Y bueno, por ahí espero que estas ideas les contribuyan, les ayuden de alguna forma. Les quiero avisar que durante las próximas semanas voy a estar teniendo algunas entrevistas muy particulares y muy especiales con algunas personas de la comunidad que quieran conversar conmigo sobre distintos problemas que hacen a la práctica de los psicoterapeutas, a nuestro desarrollo profesional. Eso les va a estar llegando por correo electrónico, una propuesta, así que quien guste contactarse conmigo, será un gusto y conversaremos uno a uno para que me puedan ir contando cuáles son las dificultades que enfrentan hoy por hoy. Bueno, sin más, les mando un abrazo a todos, gracias por escuchar el podcast y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.